Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Sesión muy tranquilita en los mercados, ya lo decíamos ayer, era muy probable que hoy tuviésemos muy poquita volatilidad porque en Estados Unidos es festivo, es el día de Acción de Gracias y mañana puede que sea más de lo mismo porque solo hay media sesión en Estados Unidos. Por lo tanto, pues bueno, hemos visto muy poquita volatilidad, pero aún así hemos seguido viendo tímidas subidas en Europa. Parece que esto no frena. Así que bueno, seguimos con ese sueño en el que llevamos un par de semanas en el que las subidas son continuadas en los gráficos. Hoy hemos tenido los datos de los PMI en Europa y como ya hemos visto anteriormente, cuando se publicaron estos datos están todos en zonas recesivas prácticamente, por lo tanto eso no es demasiado positivo para la economía, pero aún así vemos como las bolsas se mantienen al alza. Hoy vamos a analizar tres acciones, dos de ellas se encuentran en una zona que si la superan se podría abrir un amplio abanico de subida todavía las próximas semanas. Estas dos acciones son Telefónica e Iberdrola y la tercera de las acciones que vamos a analizar es OHL, que se encuentra frente a frente con un muro que de momento parece infranqueable. Así que venga, vamos a analizarlas porque su situación es bastante interesante. Bien, pero vamos a comenzar por Telefónica. Fijaros que anteriormente cuando la analizábamos decíamos que podríamos estar formando un hombro, una cabeza y aquí el segundo hombro, que una vez perdida la base de este hombro cabeza hombro, pues no habría que descartar una vuelta hasta la base del hombro cabeza hombro. Y ahí nos habíamos quedado, que justamente estaba la media móvil de 70 sesiones, que también podría actuar como resistencia, y decíamos que si no superaba esta zona y volvíamos a corregir, podríamos tener una confirmación muy negativa de ese hombro cabeza hombro y nos iríamos hasta la zona de los 3,30, que es donde proyectábamos ese hombro cabeza hombro. Pero hemos visto cómo esta semana la cotización de Telefónica se ha mantenido bastante bien al alza. Fijaros cómo en la sesión del lunes con bastante volumen consiguió superar la media móvil de 70 sesiones y eso le ha permitido alcanzar en la sesión de hoy de nuevo la resistencia a los 3,85, que es donde está el techo de los dos hombros. ¿Qué necesitamos ver ahora? Que al final de semana, en la sesión de mañana, supera esta zona o bien a principios de la semana que viene, porque como hay muy poquita volatilidad, puede que no tenga la fuerza suficiente para superar esta zona. Pero es lo que debemos de vigilar. ¿Por qué? Porque si supera esta zona, nos olvidamos ya del hombro, cabeza a hombro, y nos podríamos ir de nuevo a los máximos que teníamos en septiembre. Recordad lo que venimos diciendo en los últimos análisis de Telefónica. Está dando señales constantemente que son bastante falsas, es decir, muy poco fiable el análisis técnico. Fijaros como aquí parecía que está actuando como resistencia y volveríamos a caer, y fijaros cómo posteriormente se dio la vuelta. Ahora, ¿qué parece? Que vamos a romper el techo, esa parte máxima de los dos hombros, y vamos a volver a máximos. Pero cuidado, porque se debe confirmar esa subida. ¿Que lo hace? Pues yo creo que nos podríamos ir hasta la zona de los 4,10, aunque parezca una locura después de las caídas que veíamos en el mes de octubre. Fijaros que en el mes de octubre caímos un 13% y ahora ya desde el final de esa caída estamos viendo una subida de casi el 10%. Por lo tanto, pues bueno, muchísima volatilidad dentro de la cotización de Telefónica. ¿Cuál sería el escenario más negativo? Pues que ahora volviésemos a caer, que de momento no tenemos señales aparentes de que vayamos a caer, es decir, no tenemos ninguna señal clara de debilidad más que la resistencia de los 3,85. Lo dicho, si ahora volvemos a caer y perdemos la media móvil de 70 sesiones sería muy peligroso. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos una trampa alcista. Nos ha hecho pensar que hemos roto la media de 70, que vamos a superar la zona clave de aquí y volvemos a caer. Si pierde de nuevo la media de 70 y 200 sesiones, cuidado porque el hombro cabeza a hombro se podría volver a activar y lo que hubiéramos visto ha sido una vuelta hasta esa zona de los hombros para volver a caer de nuevo ahora ya de forma más importante y volver a poner el objetivo en la zona de los 3,30. Por lo tanto, no estamos salvados todavía con las subidas que hemos visto en Telefónica. Debemos ir con calma y bastante cuidado porque no debemos fiarnos demasiado de lo que estamos viendo. Fijaros lo que estamos viendo en meses anteriores. Muchísima volatilidad. Fijaros esta subida aquí para irnos de nuevo a máximos y luego caer y perder todo. Es decir, está siendo auténtica barbaridad. Luego irnos otra vez a buscar nuevos máximos y volver a perder todo. Por lo tanto, como decimos, mucho, pero que mucho cuidado con la cotización de Telefónica. Vamos con OHL. Y fijaros cómo decíamos que quizás después de formar ese suelo, donde teníamos una clara divergencia entre la cotización y el RSI, podríamos dar una vuelta o buscar una vuelta en el gráfico. Fijaros cómo el primer objetivo está en los 0,40
Y si lo superaba, siendo objetivo era la media de 70 sesiones. Decíamos que podía ser el objetivo mayor en la subida, porque la media de 70 había actuado anteriormente como resistencia, pero que si la superaba, ya nos iríamos hasta la media de 200 sesiones, que es donde se chocó en impulsos mayores, fijaros. Por lo tanto, ahora se podría ir hasta allí. Fijaros cómo estamos viendo sesiones que son un quiero y no puedo. Intenta mantenerse al alza por encima de la zona de los 0,448, que no tenemos esa resistencia marcada. Fijaros que es una zona que anteriormente había actuado como soporte antes de ver esas caídas tan importantes entre septiembre y octubre. Y lo intenta superar, pero no lo consigue. Y lo peor de todo es que el volumen está siendo muy alto. Es decir, ¿qué estamos viendo aquí? Pues que ni con todo ese pedazo de volumen está consiguiendo superar esa zona. Por lo tanto, mucho cuidado, porque ahora si vemos que no se mantiene al alza y está viendo muchísimo volumen, podría encajar perfectamente con una distribución de toda la subida. Me parece que es poca la subida, pero si cogemos los mínimos, la subida ha sido del 20%. Entonces, bastante cuidado. El muro infranqueable del que hablábamos al principio del vídeo es la media móvil de 200 sesiones. Este rango de movimiento por aquí le está costando muchísimo en un soporte bastante consolidado anteriormente. Y una vez que lo perdió, pues cuesta bastante recuperarlo de nuevo. Por lo tanto, esta zona de aquí le va a costar muchísimo. Ya vemos que ni con todo este volumen consigue superar la zona que ahora mismo tiene por delante en el gráfico la cotización de OHL. Y vamos a ver la última de las acciones, que es Iberdrola. Y fijaros cómo parecía que manteníamos una clara tendencia bajista desde el mes de julio, marcando máximos y mínimos decrecientes. Aquí caíamos de forma muy importante y parecía que íbamos a ver una vuelta hasta la antigua base que teníamos alrededor de los 10,60 y a partir de ahí pues podríamos volver a caer. Un movimiento muy parecido al que veíamos por aquí, fijaros. Cayó con bastante fuerza, volvimos hasta la antigua zona de soporte y volvimos a caer. Ahora, cuando la cotización tenía que haber frenado la subida, la zona de los 10,60 y de 70 aproximadamente, donde también estaba la media móvil de 70 y de 200 sesiones, pues fijaros cómo. ¿Qué ha pasado? Que las bolsas se han mantenido al alza y la cotización de Iberdrola no ha sido menos. Y si superaba la media 70 y 200 sesiones, la siguiente zona de resistencia, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba anteriormente? En los 11,15, donde se ha ido directo hasta esa zona. Y aquí ya estamos viendo cómo se encuentra en varias sesiones que no consigue superar esa zona. Hemos visto una sesión con bastante volumen, pero ni con esas consigue superar la zona de los 11,15. Creo que es una zona muy, pero que muy importante en el largo plazo, o en el medio y largo plazo, mejor dicho, la cotización de Iberdrola. ¿Por qué? Porque si la supera, se abriría un rango de movimiento bastante interesante hasta la zona de 11,60. Pero yo creo que si después de las correcciones que hemos visto se recupera así de bien y supera los 11,15, no se va a frenar aquí y nos vamos a ir a marcar nuevos máximos crecientes en el gráfico por encima de los máximos que veíamos en julio. Por lo tanto, pues bueno, lo que decíamos al principio, estamos delante de una puerta que parece que no conseguimos abrirla, pero cuidado porque si la abre, la subida puede llegar a ser bastante importante dentro a lo mejor de unas semanas. Sí que es verdad que aquí vimos un movimiento lateral, es decir, no habrá que descartar una subida hasta la zona de 11,60, ver una paradita otra vez, movimiento lateral y luego al final acabar viendo un último repunte por encima de los máximos que veíamos en julio. Por lo tanto, lo está haciendo bastante bien. ¿Cuál sería la pega ahora mismo? ¿Qué sería lo que no debemos ver para buscar una vuelta en el gráfico al alza importante? Pues que ahora nos demos la vuelta en esta zona y volvamos a perder la media móvil de 70 y de 200 sesiones. Ojo, porque si cae hasta ellas, las consolida como soporte y vuelve a repuntar, sería perfecto, ¿eh? En el momento que superamos aquí la zona de 11,15, una vez que hemos consolidado como soporte la media 70 y 200 sesiones, tendríamos la señal de que nos vamos hasta los 11,60. Pero si aquí no se frena la corrección, cuidado porque podríamos caer como mínimo de nuevo hasta la zona de los 10,20 y también sería muy mala señal porque lo que habríamos tenido aquí también habría sido una trampa alcista y puede que nos vayamos a marcar nuevos mínimos decrecientes respecto a los mínimos que veíamos en octubre. Por lo tanto, pues bueno, ahora mismo podríamos decir que tenemos sentimientos encontrados en la cotización de Iberdrola. No habría que descartar, tal y como está el mercado, que parece que por la inercia que llevamos las últimas semanas se mantiene al alza, parece que el botón de vender no está en la cuenta de los inversores, solo está el de comprar y solo sube constantemente. Si esto se mantiene así, nos vamos a ir hasta la zona de 11,60, no me cabe dudas. Si el mercado se mantiene al alza, Iberdrola va a superar esta zona y nos vamos hasta los 11,60, pero si empieza a corregir hasta que no testemos la zona, como decimos, de la media móvil de 70 y de 200 sesiones,
no vamos a comprobar la fortaleza de esta subida. Esta situación la tenemos en muchas acciones que han subido de forma muy vertical y no han visto correcciones importantes. Sí que es verdad que aquí parecía que corregíamos desde esta zona, que pudo ser el primer testeo hasta esas medias móviles para buscar un nuevo impulso. Pero creo que deberíamos ver una corrección más importante, sobre todo también para rebajar un poquito la sobrecompra que ya vemos, que se encuentra muy cerquita de 70. Así que bueno, hasta que llega el vídeo de hoy. Os recuerdo que me podéis dejar en los comentarios las acciones que queráis que analice el domingo. Mañana vamos a tener vídeo de la sección de a fondo, vamos a analizar a fondo la cotización de IAG, le he grabado ahora mismo, creo que va a ser un vídeo muy interesante donde comentamos el gráfico, la perspectiva en el gráfico mensual, en gráfico semanal y en gráfico diario. Y vamos a dar las claves de cómo debemos analizar su cotización, si estamos tanto a largo plazo como a corto plazo y qué debemos tener en cuenta dentro del gráfico de IAG. Y además os voy a dar mi opinión de cómo encajaría a esta empresa dentro de la situación social y económica en la que nos encontramos. Igual que hacíamos hace un par de semanas con Inditex. Así que creo que va a ser un vídeo muy interesante y que no os lo podéis perder. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, dejadme en los comentarios las acciones que queréis que analice el domingo, que luego si no, no me da tiempo a verlas y no las analizo, no las veo antes de grabar el vídeo. Así que, venga, dejadmelas en los comentarios. Nos vemos mañana de nuevo. Ya están todos, espero que tengáis todos muy buen día.